Ya está. Ok, bueno, pues qué bueno que están aquí y buenas tardes a todos los que nos están acompañando también por internet. Queremos enseñar cada miércoles, vamos a estar transmitiendo esto por internet y vamos a estar teniendo este estudio bíblico aquí. Y bueno, estamos enseñando acerca del Evangelio de Juan. Déjenme orar, vamos a orar primero a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, que esta palabra se plante en cada corazón y produzca fruto. Te pido, Padre, que tú uses a un servidor para poder compartir la verdad, Señor. Habla a través de mí, usando tu palabra en el nombre de Jesús, y que tu unción, la unción que va con tu palabra, toque cada vida, toque cada persona que está escuchando aquí en esta casa y por internet, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vayan conmigo al Evangelio de Juan. Estamos leyendo ahí. Como hablé con usted, traigo algunos de... Vamos a estar tratando específicamente hoy del versículo 6 hasta el versículo 13 y bueno, hasta donde Dios nos permita avanzar. Bueno, el Evangelio de Juan, habíamos dicho la semana pasada que el Evangelio de Juan lo escribió el apóstol Juan. Hay muchas evidencias que apuntan a este hecho, aunque ha sido disputado. Habíamos mencionado que algunos creían que había sido escrito no por Juan, el hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo, sino por otro Juan al que le decían el anciano. Eso no lo mencionamos la semana pasada. Hay algunos que dicen que este otro Juan era discípulo del apóstol Juan. No hay, aunque algunas personas apuntan a esto, nosotros creemos, en base a las evidencias históricas, la evidencia interna de lo que dice este evangelio, el cuarto evangelio, que fue Juan, el discípulo de Jesús. Y yo voy a mencionar ahorita por qué creemos que fue Juan, el apóstol o discípulo de Jesús, el que escribió este evangelio. Habíamos dicho que a los otros tres evangelios, a Mateo, a Marcos y a Lucas, se le denominan sinópticos porque su contenido es muy similar y tienen una armonía muy cercana uno con el otro. Mientras que Juan, al contrario de los otros tres evangelios, nos narra más acerca de la vida privada de Jesús. Los otros evangelios tratan más la pública y de hechos que fueron vistos por muchos testigos, mientras que Juan escribe su evangelio y específicamente nos habla mucho del círculo íntimo, de las personas que estaban cerca de Jesús, y nos habla más del ministerio de Jesús en Judea, mientras que los otros tres evangelios nos hablan acerca del ministerio de Jesús en Galilea. Bueno, ¿qué pruebas tenemos de que Juan fue el que escribió este evangelio? Hay pruebas internas. El mismo evangelio nos da las pistas o nos muestra por qué creer que fue el mismo apóstol Juan. Por ejemplo, en 1:14 dice, en Juan capítulo 1 verso 14 dice, hablando acerca de Jesús, dice: y aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Con eso el autor nos está dando a entender que Él es uno de los que anduvo con Jesús. Dice, Él habitó entre nosotros, Él estuvo con nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahora es bien importante aquí cuando dice vimos su gloria. Cuando dice vimos su gloria, pues cualquiera pudiera decir, bueno, vimos su gloria, quiere decir que vieron a Jesús hacer milagros, o vieron a Jesús que anduvo predicando aquí y allá y haciendo muchas cosas buenas. Pero no, aquí cuando dice vimos su gloria, y lo dice en plural, se refiere a un hecho muy específico que se llama la transfiguración. Bueno, la transfiguración, encontramos el pasaje de la transfiguración en los otros evangelios, y habla de que Jesús subió a un monte, y se llevó a 3 discípulos con él. Y los 3 discípulos que se llevó fueron Pedro, Juan y Jacobo. A estos 3 se les denomina el círculo íntimo, o aquellos que estaban alrededor de Jesús de una forma más cercana, quienes estaban en contacto con Él como si tuvieran, o más bien porque tuvieron una amistad íntima con Jesús. Entonces cuando Juan dice vimos su gloria, no está diciendo nada más que conocieron al Hijo de Dios, no está diciendo que lo vieron hacer milagros nada más,
No está diciendo que lo vieron hacer muchas cosas buenas con la gente. A lo mejor lo vieron multiplicar los peces. A lo mejor lo vieron cuando caminó sobre el mar. A lo mejor vieron todas esas cosas. Pero no está hablando de esas cosas. Cuando dice vimos su gloria, dice, específicamente dice, gloria como del unigénito. Porque dice, bueno, vimos su gloria. Aquí en Juan 3 dice que Juan capítulo 2 dice que cuando Jesús convirtió el agua, y lo vamos a ver más adelante, dice que cuando Jesús convirtió el agua en vino, dice que así mostró su gloria. Dice, no, pues vimos su gloria, que dice que fue alguien que vio los milagros. Pero no dice, específicamente dice, vimos su gloria, pero dice, gloria del unigénito Hijo. ¿Ok? Dice, gloria como del unigénito del Padre. Y acuérdense, en este monte de la transfiguración, si usted recuerda lo que sucedió en el monte de la transfiguración, y si quiere vaya conmigo a Mateo, para mostrarle el pasaje. Déjenme, le doy el versículo. Estamos en Mateo, en el capítulo, un momentito porque no traigo puntual el pasaje, pero bueno, ya que lo mencionamos, vamos a leerlo. En el capítulo 17 de Mateo, fíjate, dice ahí, Mateo 17 dice, 6 días después, vaya conmigo a Mateo 17, verso 1, ¿están ahí todos? Bueno, dice Mateo 17, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Dice, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, que dice, ¿es quién? Mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Tremendo que Dios no dice escuchen a Moisés, Dios no dice escuchen a Elías. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto estaba llegando a su fin. Dice, este es mi Hijo amado, este que está aquí, Jesús es mi Hijo amado, que está transfigurado, que está mostrando la gloria de Dios, que está en un halo de luz. Dice, este es mi Hijo amado, ¿qué dice? A él oíd. El Padre glorifica al Hijo, dice, y al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces cuando Juan está diciendo acá en capítulo 1, verso 14, dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de ese hecho. Solamente 3 personas estuvieron presentes cuando eso sucedió. Fueron Juan, Jacobo y Pedro. Se sabe que Pedro no escribió este evangelio. Este evangelio constantemente nos habla de un discípulo amado. Bueno, y ese discípulo amado siempre ha sido identificado como el apóstol Juan. Entonces, por eso creemos que este evangelio fue escrito por Juan, por ese testimonio que él da. Vimos la gloria como del unigénito del Padre, apuntando directamente a la transfiguración. Solo 3 personas lo vieron y él fue uno de ellos, Juan fue uno de ellos. Entonces, aquí también, fíjate, dice, en Juan capítulo 21, verso 24, vaya conmigo ahí, estamos dando unos preliminares antes de seguir con la lectura de Juan. Después más adelante vamos a volver a ver ese versículo, pero vaya a Juan 21, Juan 21, versículo 24, dice allí, fíjate, versículo 24, está hablando de sí mismo el que está escribiendo el libro, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahora, ¿de quién está hablando aquí en el 24? Bueno, en el versículo 20, Pedro habla con Jesús, ¿verdad? Perdón, en el versículo 21, Pedro le dice a Jesús acerca de Juan. Estaban Pedro y Jesús platicando y mira a Juan. Y así como que ve a Juan y le dice Pedro a Jesús, oye, pero pues, ¿y este qué o qué? ¿Qué está haciendo aquí no? Y ahí el versículo 21 dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este?
¿Qué pasa con este discípulo? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque Pedro le había dado, porque Jesús le había dado una profecía a Pedro. Le había dado una palabra acerca del final de su vida. Según la historia, Pedro fue martirizado, crucificado al revés. Según la historia. Según la historia, a Pedro lo crucificaron igual que a Jesús, ya anciano, pero lo crucificaron al revés. Y bueno, se nos dice que esta profecía de lo que le iba a pasar con Pedro está en los versículos aquí, del versículo 18, el versículo 18 específicamente, pero en esta historia del 15 al 19 nos habla de esta historia de cómo Pedro, Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, te amo Jesús. Le dice 3 veces, te amo. Pero Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas, Pedro? Y Pedro dice, sí te amo, Señor, tú lo sabes todo. Y entonces Jesús le da una profecía en el verso 18 y le dice, de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Entonces Pedro le dice, oye, pues qué chistoso, ¿verdad? Mira la palabra que me estás dando. Y entonces voltea a ver a Juan y le dice, ¿y este qué? O sea, ¿tienes algo que decirle a él o qué? Ya le estaba diciendo a él cómo iba a morir. ¿Y qué de este? Entonces Jesús, hablando de Juan, mencionando a Juan, dice, versículo 22, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, si yo quiero que este no se muera y viva hasta que yo regrese, así sean miles de años, ¿a ti qué te importa? Y dice aquí, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús le dijo que no moriría. Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga a ti. Algo interesante. Y yo voy a decir, ¿no? Obvio que lo más lógico es que Juan murió en algún momento de la historia. Pero algo interesante es que acerca de la muerte de Pedro, se sabe por la historia que Pedro murió crucificado al revés, que lo llevaron y lo crucificaron al revés. Pero de Juan se sabe por la historia también que quisieron los romanos matarlo. Y cuando lo quisieron matar, lo hirvieron 3 veces. Y después les traigo el detalle del dato de en qué parte, eso debe estar escrito en una parte de la patrística, Eusebio o no sé quién escribiría de eso. Lo voy a buscar, no tengo el dato ahorita, se lo voy a buscar. Pero por ahí se cuenta esa historia que Juan lo quisieron matar, los romanos lo quisieron, pero en vez de crucificarlo lo hirvieron en aceite. Y que lo sumergieron en aceite 3 veces. Y la tercera vez que salió del aceite, que tenía la piel como la de un bebé, que no murió, ni sufrió, ni sintió nada. Que los romanos se desesperaron tanto al ver que este hombre era inmatable, no lo pueden matar, era inmortal, según ellos, ¿verdad? Y por eso también el dicho ese que se extendió, que no iba a morir. Dicho sea de paso, más o menos este evangelio fue escrito por esas fechas, cuando casi se cuenta que iban a martirizar a Juan, que los romanos se molestaron tanto que dijeron, échenlo, llévenselo, y lo aventaron a la isla donde escribió el Apocalipsis, la isla de Patmos. Ahí aventaron a Juan. Y ahí fue donde él escribe la revelación del Apocalipsis, y él escribe el libro del Apocalipsis en Patmos. Ahora, este evangelio de Juan fue escrito alrededor del año 90, mientras que el Apocalipsis fue escrito en el 95, 5 años después. Lo escribió Juan siendo un anciano, siendo ya muy mayor de edad, y ya habían sido martirizados probablemente todos los demás apóstoles, y él no había muerto. Entonces ahí como que hay una historia interesante, que algunos, yo creo que probablemente se murió, pero hay algunos que lo ponen así, y la otra vez estábamos platicando de eso, entre comillas, pues que sabe, o sea, lo sabemos. Yo creo que sí, en algún momento su cuerpo cedió y murió anciano. Pero sí, es interesante notar cuán grande era el apego que tenía Juan con Jesús, que Jesús le dice a Pedro, sí, pues si a ti qué te importa lo que yo quiera hacer con él, si yo quiero que él quede hasta el fin del mundo, hasta que no se muera, pues a ti qué, ¿verdad? Era muy grande, por eso dice que era el discípulo amado, dice, y este es el discípulo que escribió estas cosas. Ahora Juan
escribió según lo que estaba yo checando, hace rato estaba checando en varios comentarios y en varias explicaciones, Juan escribió esto en Éfeso. En Éfeso fue donde escribió el Evangelio de Juan. Ahora, en la semana pasada dijimos por qué lo escribió. Está justamente aquí al final del mismo libro. Se escribió para que la gente, dice aquí en el versículo, espérame tantito, sí, donde dice ahí, pero ¿en qué capítulo estás, José? Capítulo 20, así es. Dice, hizo además Jesús, donde dice propósito del libro, muy bien, gracias. 20, 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales. Sí, Juan 20, 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Bueno, están muchas en los otros 3 evangelios, pero hay muchas más que esas que no conocemos realmente. Y dice aquí, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí nos dice el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es para que creas que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Bien importante que el Evangelio de Juan presenta a Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Nos presenta a Jesús y su deidad. Nos habla de Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios mismo que vino en la carne. Hay una versión, que uno de los versículos que están ahí por el capítulo 2 o 3, lo vamos a ver un poquito más adelante, dice que Jesús no dice es el unigénito de Dios, dice Él es unigénito Dios. O sea, Él es Dios mismo, Él es Dios en la carne. Jesús es Dios y Dios ha venido y se ha encarnado y ahora Él se presenta como hombre. Él es Dios, hombre. Y ese es uno de los propósitos del Evangelio de Juan, presentar a Jesús como Dios y como hombre, pero principalmente como Hijo de Dios. Ok, sigo dando un poquito más de información. En capítulo, fíjate, en el capítulo 13, verso 23, vamos a leer ahí de Juan 13, 23. Dice, esta es la evidencia interna de que este evangelio fue escrito por Juan. 13:23 dice, hablando del discípulo amado, dice, y uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Este Juan fue ese discípulo que estaba recostado y estaba así recargado sobre Jesús. ¿Ok? Era aquel que era el mejor amigo. Fue aquel que era tan amigo de Jesús que cuando Jesús está en la cruz le dice a Juan, Juan, mira, ¿sabes qué? He ahí tu madre, refiriéndose a María, y dice, mujer, he ahí tu hijo, y le cede los derechos, por decir así, no sé si llamarle derechos, pero le cede a él ese privilegio de ser aquel que se iba a encargar de la mamá de Jesús, porque Jesús partía de este mundo, él iba a morir en la cruz, iba a resucitar y lo iba a ascender a la diestra del Padre, y María no se iba a quedar sin hijo, que erróneamente la Iglesia Católica Romana quiere imputar la maternidad de María sobre todos los cristianos, cuando la Biblia no dice que María es madre de todos. María, lo que específicamente Jesús le dice a Juan, que le dice a Juan, mira, he ahí tu madre, tú vas a hacerte cargo de ella, ¿ok? Entonces específicamente a Juan lo hace como si fuera un hijo adoptado de María. Y ahora Juan iba a encargarse de ella, iba a vivir con ella, iba a estar con ella atendiendo sus necesidades. No dejó sola a María y tanto apreciaba a Juan que le cede ese privilegio de estar con la mujer que dice la palabra de Dios que fue bienaventurada, que llena fue de gracia, halló gracia a los ojos de Dios porque fue la que Dios usó para traer al Mesías al mundo. Bien, seguimos. En 19:26 también nos menciona nuevamente. Vamos a Juan 19. Juan 19:26. Dice, aquí es el pasaje que les estoy mencionando. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba,
que estaba presente dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Él se iba a encargar de ella porque ella era una mujer viuda. Entonces Jesús le interesaba tanto la gente que él dejó encargado a su propia mamá con Juan. Bien, estas son evidencias internas. Fíjate que este evangelio, el escritor, en este caso Juan, el que escribió este evangelio, utilizó muchos hebraísmos. Hebraísmos son frases idiomáticas que provienen del idioma hebreo y que se usaban en griego, pero eran como frases que nosotros usamos a veces, que vienen del inglés y que en español no existen. Por ejemplo, a veces, en vez de decir, a veces yo he escuchado personas que en lugar de decir te la devuelvo, dicen te la regreso para atrás. ¿Quién ha escuchado esa expresión? En vez de decir déjame te devuelvo el dinero, dicen déjame te regreso para atrás el dinero. ¿Quién ha escuchado esa expresión? Bueno, esa expresión es un anglicismo. Es decir, ¿por qué? Porque en inglés dice let me give you back o let me return back to you. Y de ahí al español lo traduce literalmente y se convierte, es un anglicismo. En español no existe esa expresión. Así hay expresiones hebreas que no existían en hebreo y que se traducían al griego y están plasmadas en el evangelio de Juan, lo que nos dice que fue Juan, un hebreo, el que lo escribió. Y en este caso, pues son evidencias internas de quién pudo haber sido el autor. Ok, evidencias externas. Evidencias externas del evangelio de Juan tenemos a Ireneo. Si no sabe quién fue Ireneo, bueno, después de que la iglesia, ¿cuándo se estableció la iglesia? ¿Hace cuántos años? Hace 1900, casi 2000 años, ¿no? Casi 2000 años que está la iglesia aquí. Imagínate, hace 100 años, en 1900, ¿qué? 16, estaba la Primera Guerra Mundial. Había avionetas de un solo motorcito, con doble alita. No había vuelos comerciales. La gente, si quería viajar de un continente a otro, tenía que subir un dirigible. Hace 100 años. Hace 200 años, ¿en qué viajaba la gente? En carreta. Creo que ya había principios de ferrocarril en alguna parte. Que había que subirse a un barco de vapor para ir al otro continente. Hace 200. Hace 300 eran barcos veleros. Y antes de eso, nomás los muy ricos que podían subirse un galeón, ¿verdad? O a una carabela, un colón. Y si te vas más atrás, el continente americano no había sido descubierto. Era muy difícil llegar aquí. A uno que otro ahí de chiripa, como los vikingos o como los indonesios, llegaron al continente americano. Bueno, ahora imagínate hace 2000 años, la época en la que vino Jesús y cuando se establece la iglesia. Unos 100 años después de esta época en la que vivieron los apóstoles, 100 años después, en el año 100, aquí dice 85, 120 años después, vivió este hombre, y este hombre había sido discípulo de un hombre llamado Policarpo. Policarpo había sido discípulo del apóstol Juan, directamente. Imaginen que yo le enseño a alguien acerca del evangelio, yo le enseño cómo estudiar la Biblia a una persona, y yo lo discipulo, y yo me muero, pero esa persona luego discipula a otro, y le cuenta, ¿te acuerdas de Arturo? Aquello que le cuenta de mí, qué sé yo, y sabes de mí a través de este hermano que le contó, porque a lo mejor yo ya no estoy. Así es lo que pasa con el caso de Ireneo. A Ireneo le enseñó el evangelio Policarpo, y a Policarpo se lo enseñó Juan. Y entonces Ireneo, él dice en una de sus obras que Juan fue el escritor del evangelio de Juan. Es una evidencia externa. Él afirma que el evangelio de Juan fue escrito en Éfeso. Otro escritor en la historia llamado Justino a lo mejor lo conoce por Justino Mártir, también en una de sus obras menciona a Juan como el escritor. Les dije la semana pasada que hoy les iba a dar información, y por eso estoy cumpliendo la promesa. Estamos dando información acerca del evangelio de Juan. Ahora vamos a tratar con un personaje. Ya hemos hablado mucho de Juan y del evangelio de Juan, y de Juan nos falta hablar un poco más, pero vamos a hablar de un personaje muy importante llamado Juan el Bautista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el texto que aún no bajamos al texto, vamos a leer el texto apenas.
Solamente eso fue una introducción. Ahora sí, vamos a Juan capítulo 1 y vamos a leer el texto. ¿Ok? Gloria a Dios. Dice, estamos en el versículo 6. Fue donde nos quedamos la clase pasada. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ok? Y dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ok? A Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues eres? Elías dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, al cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bien, ¿quién es Juan el Bautista? Bueno, Juan, la palabra Juan, y bueno, esto va a servir también para hablar de Juan, el discípulo de Jesús. Juan viene del griego Ioannes, y a su vez viene del hebreo Yohanan, y significa Yahvé ha hecho gracia. Yahvé ha hecho gracia. ¿Ok? O nos ha sido hecho gracia. ¿Ok? Ese es el significado del nombre. ¿Usted conoce a alguien que se llama Juan? Bueno, le puede decir que su nombre significa Yahvé nos ha sido hecho gracia. O nos ha dado gracia. Yahvé o Jehová nos ha hecho gracia. ¿Ok? Bien. Juan el Bautista fue hijo, a ver aquí quién sabe de quién fue hijo Juan el Bautista. Elizabeth. Ah, de Elizabeth, sí, porque se llama. ¿Por qué le pusimos a Elizabeth? Porque así se llamaba la mamá de Juan el Bautista. ¿Y qué significa Elizabeth? Juramento de Dios significa, o voto a Dios, mi voto a Dios. ¿Ok? Bien. Entonces, Juan fue hijo de Elizabeth, ¿y quién era el papá? No me acuerdo. Tampoco. Yo, nunca se acuerdan del hombre, no de la mujer, ¿verdad? No. De la mujer luchona. Bien. ¿De quién? Bueno, vamos a leer esa historia. Vamos a aprender esa historia. Ya hablamos acerca del testimonio de Juan. Vamos a conocer un poquito a Juan el Bautista. Esa historia la encontramos en Lucas. Vaya conmigo a Lucas capítulo 1. Ok, gloria a Dios. En el versículo 5, ahí viene la historia. Aquí sí vamos a hablar un poquito más a detalle de esto. Hoy es día de información. Hoy va a haber más información que exhortación. La semana que entra va a haber un poquito más de exhortación probablemente, pero ahorita vamos a dar un poquito más de información porque estamos en la mera introducción del libro.
Y dice aquí, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Ok? Digan conmigo, hija de Aarón. Hija de Aarón. Aarón era un levita. ¿Ok? Y Aarón fue escogido de entre los levitas para que de su descendencia, de su casa, surgiera la familia sacerdotal del pueblo de Israel. No todos los levitas podían ser sacerdotes en el Antiguo Testamento. Solamente los de la familia de Aarón podían ser sacerdotes. Qué interesante, y fíjate, qué interesante que Elizabeth es prima ¿de quién dice? Allí, fíjate, vamos a leer un poquito. Dice, ambos, fíjate, yo creo que le pongamos atención porque vienen cosas muy interesantes aquí. Así es. Esta Elizabeth era prima, y aquí viene un poquito más adelante la información, que ahorita lo vamos a leer. Prima de María. Era familiar de María. Y María era descendiente de quién? Elizabeth era descendiente de Aarón. ¿De quién era descendiente María? Uy. Vamos, hermano, vamos a recordar un poquito la escuela dominical, o si estuvo en la católica, el catecismo. ¿De quién era descendiente María? Hace mucho. No cumpliste 20 años. No, a ver. ¿No? A ver. Ya sabes, porque ahí dijeron, no. No. De internet nadie ha dicho. Bueno. ¿Quién fue? Bueno, lo voy a decir. María era descendiente del rey David. ¿Ok? Cuando nos habla de Jesús, la Biblia nos da dos genealogías de Jesús. Una está en Mateo y es la genealogía de José, porque según se creía era hijo de José, pero él fue concebido por el Espíritu Santo. José era descendiente también de David. Ahora, María también era descendiente del rey David, solo que eran descendientes de dos hijos diferentes de David. ¿Ok? José era descendiente de un hijo de David y María era descendiente de otro hijo de David. Eran primos, por decirlo así. Ahora, interesante que aquí dice que Elizabeth, prima de María, era descendiente ¿de quién? De Aarón. Por lo tanto, Jesús también era en algún momento allá arriba, no directamente, pero indirectamente era descendiente de David. No, de Aarón. indirectamente, Ah. de Aarón. Por lo tanto, en Jesús también va sangre, no solamente va la sangre real con Jesús, sino también va sangre sacerdotal con Jesús. Eso es interesante, y por eso mucha gente dice, yo no estudio las genealogías porque yo no lo entiendo, pero hay muchos detalles en las genealogías que nos ayudan a entender, bueno, por qué Jesús fue sumo sacerdote. Ahora, Jesús fue sumo sacerdote, pero no lo fue de la clase de Aarón, sino que la Biblia dice que él fue sumo sacerdote de la clase de Melquisedec, sin descendencia. Y eso está en el libro de Hebreos y lo vamos a hablar de eso después. Son muchos detalles, ahorita no voy a tocar ese tema. Pero lo que sí quiero tocar acerca de Juan, ¿verdad? ¿Quiénes eran los papás de Juan? Bueno, eran Zacarías y era Elizabeth, y dice verso 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, y entrando en el santuario del Señor, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu... déjame... Hago esto porque si no se van a meter los zancudos y es la hora. Una disculpa también. Ahí está. Dice, ¿qué es lo que dice? ¿Dónde estaba? Verso 11, ¿verdad? Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan.
¿Quién le puso el nombre? El ángel, ¿verdad? Dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque no será grande, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Esa profecía está en Malaquías capítulo 4 versículos 5 al 6. Dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Ok? Vamos más adelante. Dice en el versículo 24 que Elizabeth concibió. ¿Ok? Y vamos a ver un poquito más adelante. Dice que al sexto mes, dice que viene el anuncio del nacimiento de Jesús. Dice que al sexto mes del embarazo de esta Elizabeth, es anunciado a María el nacimiento de Jesús. Okay, y yo voy a brincarme eso y nos vamos a ir al versículo 39. Cuando María visita a Elizabeth, dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Si te fijas, no hablo en lenguas. Las lenguas son señal de la dispensación presente. ¿Ok? No quiere decir que en el Antiguo Testamento la gente no podía ser llena del Espíritu Santo. Sí podía ser llena del Espíritu Santo. Sí podía ser llena del Espíritu Santo. Pero solamente algunas personas, solamente los sacerdotes, solamente los profetas y solamente los reyes. En este caso, el Espíritu Santo viene sobre ella, que es mujer, ella es una profetisa, que no profeta, como dicen ahora, le dicen a las mujeres profeta, cuando debe ser profetisa. El nombre correcto para la mujer es profetisa. Ella es una profetisa y es esposa de un sacerdote. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo viene sobre ella y llena aún desde antes de nacer. Y por eso es bien importante que los niños oren y que los niños busquen a Dios y que los niños escuchen la palabra de Dios, porque aún desde antes de nacer, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Imagínense qué crimen tan grande es aquellas personas que abortan. Porque aún el Espíritu Santo no consideró a Juan el Bautista un feto, lo consideró una persona con un llamado especial. Usted tiene un llamado especial aún desde antes de nacer, así como Juan el Bautista. Tú tienes un llamado especial. Tú que me estás viendo ahí, tienes un llamado especial. Tu hijo, si estás embarazada y te están tentando para que lo abortes, no lo hagas. Tiene un llamado especial de Dios. Ese niño o esa niña tienen un llamado especial de Dios, así como Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, dice, pues es Juan el Bautista. Pero fíjate, que la palabra dice que de todos los nacidos de mujer, de los profetas, dice, en el Antiguo Testamento, dice todos, Juan el Bautista fue el mayor de todos. Y él no hizo milagros. Pero dice que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Eso lo dijo Jesús en Mateo capítulo 11. ¿Ok? Y nada más lo voy a mencionar y a lo mejor la semana que entra con más detalle vemos ese pasaje. Pero ahorita lo que quiero decirle es acerca de esto que pasó con Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo aún siendo bebé. Dice, y exclamó a gran voz, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó, ¿qué dice? De alegría en mi vientre. Ella supo que había alegría en ese bebé. Lo que me decía la hermana, Dios puede usar las emociones cuando nosotros estamos orando por alguien. Sí puede. Sí puede. Aquí estamos viendo la emoción de una persona. Aquellos que están en contra de las emociones, Dios quiere santificar nuestras emociones. Eso de estar nomás quietecito, calladito y leyendo el libro, ¿sabes qué? Qué bueno que podamos estar callados leyendo el libro, pero nuestras emociones también deben desbordarse para darle la gloria a Dios. ¿Ok? Somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo, y en nuestra alma están las emociones, la mente y la voluntad, y debemos nosotros
Someter, así como sometemos nuestra mente, nuestro intelecto a Dios, cuando estudiamos la Biblia estamos sometiendo nuestra mente y nuestro intelecto, debemos someter nuestras emociones y gozarnos. Hay gente que se goza y grita y salta por un balón de fútbol, o por luchadores, porque ven a la máscara sagrada, o como se llame, golpear a otro tipo y todos gritan y saltan y avientan botes y cosas. Pero si ven a un cristiano que brinca, salta y se goza, a lo mejor se cae, ¡ah! Ridículo, ridículo tú que lo haces por el América, ¿verdad? O por el Cruz Azul, que no ha ganado en 19 años. Por el Atlas, dijo el otro, bueno, ¿verdad? ¿Por qué tú sí te puedes emocionar por un balón y yo no me puedo emocionar por mi Cristo que es más grande? Nada más lo dejo para la reflexión. ¿Por qué tú sí te puedes emocionar con un balón de fútbol americano y unos tipos tumbándose y claqueándose y tirándose? O con un cantante mundano, ¿verdad? Con un tipo con una tuba horrible haciendo ruidos. Porque no es música, es ruido eso. Pero no te puedes emocionar con Jesús. Y ahí sí lo voy a retar. Jesús a mí me emociona más. Yo le rindo las emociones y desbordo mis emociones para Él, para darle gloria y honra. Así como Juan el Bautista desde bebé se alegró. Yo le reto a usted, alégrese. Así como Juan el Bautista se alegró, alégrese por las cosas de Dios. Alégrese, así como Elizabeth se alegró, alégrese por las cosas de Dios. ¿Ok? Yo quiero simplemente, voy a cerrar aquí. Más información que quiero darle de Juan el Bautista, de Juan, ya no tanta, ya es menos, y ya avanzamos directamente a estudiar de manera más devocional Juan, ¿ok? Pero yo quiero que oremos y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Quiero cerrar nada más con estos versículos. Dice aquí que dice en el versículo, voy a brincarme al 57, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Estamos en el verso 61. ¿Qué capítulo es? Del capítulo 1 todavía. Y se le dijeron, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y todas las montañas de Judea, en todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Juan venía a anunciar la llegada de Jesús. Juan fue aquel que vino a emparejar el camino, a preparar al pueblo de Israel, a preparar a la gente de Judea, a toda la gente que estaba alrededor. Viene el Mesías, viene Jesús, arrepiéntete porque el reino de Dios se ha acercado. Es un mensaje de arrepentimiento. Fue un mensaje de arrepentimiento lo que Él trajo, y arrepentimiento es cambia de mentalidad. Dale la espalda al pecado. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ese fue el mensaje que trajo Juan y del cual vamos a hablar la semana que entra. Dios les bendiga, mis hermanos, y Dios bendiga a los que nos están viendo por internet. Dios les bendice y nos vemos el próximo miércoles. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar.